Mutuo. Los hombres tienen el derecho de ejercer la paternidad, así como expresar sus emociones, construir conjuntamente el consenso, mas no la imposición. Es importante que tanto hombres como mujeres practiquen la comunicación, así como el respeto por los espacios íntimos de cada persona. ¿Qué tal? Mi nombre es Giancarlo y desde niño se me inculcó de que la mujer estaba sometida al varón, pero a través de los cursos de construcción y de masculinidades observé, y es algo importante para evitar violencia en la familia, que se debe sacar esa idea. La mujer como el hombre tiene derechos y obligaciones, y así lo hemos aplicado en el hogar. Cuando hay situaciones que tiene que decidir, cualquiera de los dos puede decidir, o en su defecto se tiene que hablar entre los dos para llegar a un acuerdo. Al igual, la comunicación, el saber manejar las emociones, ha evitado de nuestro hogar exista violencia, y es uno de los puntos que hemos manejado en el hogar, mi pareja y yo, y nos ha ayudado mucho. Un buen padre sería aquella persona que le enseña a su hijo a que no hay género para los labores de la casa y que le tiene que decir todos los días te amo a su hijo. La paternidad responsiva es amar a tus hijos a pesar de su orientación sexual, sus diferencias ideológicas y políticas. Paternidad responsable es apoyar a tus hijos, no establecer roles de género y dejarlos elegir una carrera libremente. La paternidad presente y amorosa genera un mejor desempeño escolar. Tanto niños como niñas enfrentarán de mejor manera las adversidades de la vida. Genera también una alta autoestima e identidad sólida. Genera la repetición del modelo de ser padre presente y afectivo. Los varones ejercen la responsabilidad y el goce de la crianza, tanto física, moral, económica como social, de sus hijos. ¿Y tú? ¿Amas a tus hijos? Masculinidades libres de violencia y
se deja. Hasta donde dice infraestructura y materiales, por favor, Fer. Creo que es no está empaginado. Bueno, ya llegó el secretario de docencia, el maestro Marco Antonio Luna Pichardo. Estaba aquí, como le refería, pero estaba atendiendo una reunión. Tú, Marcos, ¿quieres? ¿Sí? Sí, le refería que estaba aquí en una sala continua. Bueno, pues si quieren, comenzamos. Nuevamente, buenos días. Gracias por su presencia, chavos. Es la segunda reunión para dar seguimiento a lo que fue su pliego petitorio y dar ese seguimiento de atención a estas solicitudes hechas por ustedes. Entonces, la sesión anterior, recapitulando, se tocaron los temas de seguridad, sobre todo competencia de la Secretaría de Rectoría, los temas académicos, reestructuración de plan de estudios en términos generales, a cargo de la Secretaría de Docencia, los temas de denuncia por acoso, atendidos desde la Oficina del Abogado General, el tema de becas desde la Secretaría de Extensión y Vinculación. Creo que fueron los temas que se agotaron la vez anterior, quedando pendiente los temas correspondientes a la Secretaría de Administración y Secretaría de Finanzas. Entonces, si quieren comenzamos, ¿puede ser? ¿Sí? Gracias. En el folio, como les explicaron, que fueron ubicadas las peticiones de todos los espacios que enviaron sus solicitudes, nos corresponde el 609, donde dice, lo voy a leer cómo viene en el pliego petitorio: se exige destinar recursos específicos para el mejoramiento constante y permanente del inmobiliario de las aulas, dotándolas de los instrumentos indispensables para la correcta ejecución de las cátedras. Aunado a ello, designar un presupuesto determinado para la recuperación, mantenimiento y mejora de las áreas verdes de la facultad. En respuesta a esto, el maestro Juvenal, porque así lo platicamos, una de las estrategias para poder dar seguimiento a lo correspondiente a la Secretaría de Administración es hacerlo en el espacio. Si han tenido la oportunidad de ir a la escuela, a su querida facultad, pues sí ya presenta otra cara. Hemos atendido esta petición, prácticamente el avance es el 100%, prácticamente. Refiero que se van a cambiar pintarrones, las aulas se pintaron, se repararon los sanitarios. Por supuesto, la primera acción a ejecutar fue la limpieza de las áreas jardinadas, la poda de los árboles, si lo pueden notar. Entonces, esto prácticamente se ha concluido. Digo prácticamente porque está pendiente la entrega de pupitres. Reconocemos que la escuela tenía ya pupitres de cuando su director estudiaba, y eso no tiene nada de malo. Podemos referir que en la Facultad de Arquitectura los respiradores están desde que el maestro Marco Luna estudiaba, pero se han conservado. Lo que pasa es que los pupitres tienen otra característica, ya no son tan ergonómicos y bueno, pues requieren constante reparación, pero se han retirado cerca de 300 pupitres para sustituirlos. Inclusive en esta revisión que hemos hecho con el director, que ha estado muy al pendiente, está la posibilidad de asignar mesas de trabajo un poco más pequeñas que estos escritorios, que nos da la posibilidad de generar espacios flexibles con diferentes disposiciones en las aulas. Entonces, este mobiliario ya se adquirió.
También, bueno, vamos a adquirir 500 pupitres. Se retiraron 300, más o menos. La Secretaría de Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales, tiene la bodega general y mantenimiento. Entonces ahí se concentran estos pupitres. Tratamos de rescatar lo más que se pueda, es decir, a lo mejor no tienen paletas y de otro que está muy mal en cuanto a la tornillería, a la soldadura, porque algunos son de metal, algunos son de plástico y estos están rotos. De 3 o 2 pupitres tratamos de hacer uno, ¿sí? Entonces se va a recuperar, ya no se regresa al espacio, buscamos darlo a otras instancias. En algunos casos estos se dan de baja y se dan en donación a algunas escuelas. Tenemos petición de algunos espacios, escuelas secundarias sobre todo, que a la universidad le hacen peticiones de donación en cuanto a mobiliario. Entonces, esto no se va a la basura totalmente, se trata de recuperar. Si pasaba por pintura en este espacio, nuestro almacén general y bodega de recuperación, se les da ese mantenimiento para, si fuera el caso, reutilizarlos en otros espacios o atender algunas solicitudes que se tienen para donar, pero se sigue todo un procedimiento. Primero se dan de baja y después se otorgan en donación. Y todo esto queda como constancia a través de los consejos, en este caso universitario, ¿sí? Se publica en la Gaceta cuando estos se dan de baja y qué mobiliario se da de baja, con el número de bien, etcétera, etcétera, ¿sí? También se van a comprar pintarrones, los que teníamos ya estaban en mal estado por el uso, por supuesto. La propuesta es sustituirlos por pintarrones de cristal, templado. Le va a dar otro carácter a las aulas, digamos, lo vamos a tener un poco más contemporáneo. Ya no serán estos pintarrones a base de triplay con esta película blanca, ahora será de cristal. Y justamente era lo que les refería, prácticamente está atendido al 100%, pero está pendiente la entrega. Ya se compraron, ya nada más estamos en espera de que el proveedor los suministre y por supuesto se coloquen en el espacio. Nos ha ayudado un poquito el confinamiento, el tener las actividades a distancia. Eso nos ha permitido atender de manera mucho más eficiente estas solicitudes que ustedes requieren. El no tener clases presenciales nos ha permitido intervenir el espacio para resanar lo que se tiene que resanar, sustituir piezas de piso, cambiar los lockers. Por ejemplo, ahí se adquirieron 30 piezas en un principio, pero son triples, se traduce en 90 espacios para las diferentes actividades. Entonces, estos son nuevos y se sustituyeron. Como les digo, los anteriores se retiraron, los que ya estaban en muy mal estado se darán de baja y los otros trataremos de recuperarlos a través de pintarlos, darles ese mantenimiento y en la medida de lo posible regresarlos al espacio si se tiene el lugar adecuado para poderlos alojar, ¿sí? Digamos, sería lo que les podría comentar sobre esta solicitud que ustedes hacen. Entendemos que cuando dicen inmobiliario se refería al mobiliario y que fue por ahí un error de dedo, pero sí lo entendimos, ¿sí? Ese es en cuanto a este punto. ¿Algún comentario? Posibilidad de tener bancas. Claro, sí. Le quería preguntar a su director, doctor Fernando, ¿tenemos alguna propuesta en porcentaje de cuántos pupitres serían para zurdos? ¿Es un ejemplo, el 10%, por ejemplo, o solamente se pidió así? La petición fue en general, pero sí podemos revisar a ver cuántos podrían ser. Sí, la petición fue general. Claro, sí, si ustedes nos ayudan con ese censo, como sugiere el maestro Octavio,
para indicarnos qué porcentaje de esos 500 pupitres que van a llegar, y creo que todavía estamos muy a tiempo para solicitar que alguna cantidad sea para personas que son zurdos. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. ¿Algún comentario más en torno a esto? La ventaja es que lo que vamos a hablar de lo que corresponde a la Secretaría de Administración es tangible, ahí está. ¿Sí? Entonces, ojalá y puedan visitar los espacios. También se cambió el color, por ejemplo, si notaron es blanco, sin ningún objetivo detrás más que se viera un espacio más limpio. Sabemos que este color que identificamos como parte de la universidad, que de acuerdo a la paleta de colores se llama trigo soleado, que es el beige, el cremita, conocido así, o el verde militar, a veces esa mezcla no es tan agradable, pero es parte de la identidad de la universidad. Pero hemos comenzado con algunos espacios para cambiar esa imagen, buscando colores más neutros, como puede ser ese blanco y ese gris que se percibe en la fachada de los edificios de su escuela. ¿Sí? Si quieren pasar al siguiente punto, ¿sí? Dice, gestionar la construcción de un espacio institucional dentro de la Facultad de Humanidades destinado a la práctica de seminarios, talleres, conferencias, diplomados y otros medios de difusión de los conocimientos humanistas, que resulte suficiente para la matrícula de alumnos inscritos, materializando nuestra garantía para la libre discusión de ideas. Bueno, justamente el día de ayer se inauguró lo que es el Ágora. Este espacio es propicio para esto que ustedes demandan. De origen no incluía la cubierta como espacio, que es una velaria, un elemento arquitectónico contemporáneo, sobrio. Si han tenido la oportunidad de entrar hacia acá a observarlo, y todavía le falta esa cubierta que requiere de una temperatura especial del medio ambiente para poderla tensar y colocar. Entonces, es lo único que le falta a ese espacio de expresión, como ustedes lo refieren, para algunas prácticas, seminarios, pero es al aire libre. Entonces, conscientes de que tal vez sea necesario otro tipo de espacios para tener un poco de mayor seguridad en cuanto al clima, la acústica y demás, se ha pensado que arriba de la cafetería, y estamos en el desarrollo de ese proyecto, arriba de la cafetería podemos construir este espacio. Tendrá que ser para el siguiente año y dependerá del registro que tenemos que hacer nosotros como universidad en términos generales, como Universidad Autónoma del Estado de México y después como Secretaría de Administración a través de la Dirección de Obra Universitaria. Esto va por etapas. Sí lo podemos atender, ya tenemos el Ágora, que se inauguró el día de ayer, quedando pendiente colocar la lona de esta velaria. Revisando hacia el interior de los espacios destinados para la facultad, creemos que es muy propicio, arriba de la cafetería, colocar un espacio de estas características. Estamos en elaboración del proyecto, se está ejecutando. El confinamiento también ha traído el no poder atender con la prontitud algunas situaciones, como el proyecto ejecutivo. Tiene que ser ejecutivo, así lo denominamos, porque nos tiene que referir un presupuesto. Se tiene que elaborar lo arquitectónico, lo estructural, las instalaciones, para que después se pueda cuantificar el costo de lo que va a implicar esta obra en cuanto a dinero. Una vez que se tenga esta información, se arma un expediente para solicitar, ya sea a gobierno federal o a gobierno estatal, que se incluya en alguno de sus programas. Una vez concluyéndolo nosotros, lo enviaremos, pero tendrá que participar en el 2021 en la asignación de recursos, por ejemplo, programas como Escuelas al 100, por ejemplo. Recientemente, un proyecto que se inscribió el año pasado para la Facultad de Enfermería, llegaron 10 millones de pesos para, etiquetados así, Escuelas al 100, destinados para la Facultad de Enfermería. Entonces, una vez que nosotros tengamos el expediente,
con el proyecto completo para tener una ampliación en el edificio de su cafetería en la parte alta. Lo registraremos y esperaremos que nos den ese recurso y puede tardar un poco, pero ya avanzamos nosotros lo que nos corresponde, lo estamos haciendo y sería esperar que se asigne este recurso para que se ejecute esa obra, ¿sí? Es lo que podría informar de esta acción. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, la primera interrogante que surge aquí es que si el Ágora es un proyecto que surge a partir de las demandas estudiantiles de este proceso, ¿no? O ya se tenía planeado el Ágora. La segunda cuestión es que si es necesario un espacio en donde, como aquí lo expresan los estudiantes, sea un espacio de seminarios, conferencias, diplomados. Entonces, el Ágora es muy pequeña, a pesar de que fue un buen trabajo, no entra una buena comunidad, ¿no?, estudiantil, para que exista una conferencia. Está claro que existen auditorios, por ejemplo, en esta facultad, ¿no?, en la Facultad de Ciencias Políticas, en Derecho, en Ingeniería, grandes auditorios, en donde sí podrían acceder mucha de la comunidad universitaria y de otros espacios. Entonces, supongo que el proyecto del que usted nos habla, de la construcción del 2021, sí podría responder a estas demandas, ¿no?, de la población. Sí, es correcto. El Ágora, bueno, vamos por partes, son como 3 o 4 temas. Su construcción fue detonada por este movimiento feminista, que desde diciembre se comenzó a insertar como una inquietud en la comunidad, a partir de una serie de eventos que se dieron. Ya se tenía planeado, como parte de este mejoramiento urbano sustentable de Ciudad Universitaria, y lo vimos en los aparcamientos de las bicicletas, por ejemplo, que está en la Facultad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, Facultad de Humanidades, Ciencias Políticas. Es parte todo de un proyecto integral. Inclusive el mejorar esta condición que era muy insegura de la captación de aguas pluviales a través de este canal a cielo abierto, que se volvió inseguro. Muchos coches de repente caían ahí al accesar a algunos estacionamientos y se encofró, esa es la palabra técnica. Se ha pensado como una ciclovía, pero creemos más bien que será peatonal, un andador alterno a la falta de algunos tramos de ese andador dentro de toda Ciudad Universitaria. Y en esa primera etapa comenzó lo que es la Facultad de Economía y llegó hasta Facultad de Artes, ¿sí? Si lo pueden observar. Entonces era parte de este proyecto el mejorar la condición urbana de Ciudad Universitaria, priorizando al peatón, ¿sí? Rescatando algunos espacios inseguros que surge de un mapa de riesgo que digamos, en cuanto al estudio lo hace la Secretaría de Rectoría e identifica estos puntos peligrosos dentro de lo que es Ciudad Universitaria. Entonces sí era parte del Ágora, del proyecto, y lo que lo detona fue este movimiento que se generó. Ya se tenía identificado el espacio, un espacio inseguro, con vegetación poco propicia, abandonado, de difícil acceso para toda la comunidad. Sí se puede entrar, y que se prestaba para hacer cosas no tan buenas. Aquí, por ejemplo, no está permitido fumar, pero era el lugar que identificamos donde algunos chicos y algunos profesores también, porque hay que decirlo, iban a fumar. Entonces, suponiendo que nadie los observa, pero sí los observan. Entonces, eso es lo que detona, ya se tenía planeado, ¿sí? Este espacio, el Ágora, un foro, tiene capacidad para 260 personas sentadas. Sí, la parte de atrás nos garantiza la accesibilidad, es decir, la inclusión. Hay espacio para personas
en silla de ruedas, por ejemplo, están ya delimitados. Ya parados podrían entrar, no sé, tal vez otras 260 personas más en las rampas y en las escaleras de acceso. Podríamos saturarlo si fuera necesario. Y como bien comentas, la universidad cuenta con esos espacios que podrían albergar estos seminarios, estas conferencias, estos talleres. Lo refieres, está la Facultad de Ciencias Políticas, uno de los espacios también que tiene suficiente afluencia es el auditorio de la Facultad de Turismo. La Facultad de Ingeniería tiene varios auditorios que podemos utilizar, ustedes mismos también tienen, y pues las instalaciones son de todos. Cuando ustedes hacen la gestión y requieren el aula magna y el evento que ustedes sugieren lo amerita, se proporciona el aula magna. Es una situación de gestión. Si ustedes hacen la gestión, están los espacios de la universidad porque son para los universitarios. Hemos tenido seminarios, talleres, coloquios en el aula magna. Y está el edificio administrativo, que tiene un auditorio también para cerca de 450 personas, el edificio administrativo. Y así, y lo podemos utilizar, insisto, es para todos. Y este proyecto que ustedes solicitan es viable y tendrá las características de hacerse como un espacio flexible, que nos permita tener, por ejemplo, 4 salas pequeñas, pero en algún momento se puede convertir en un gran salón, a través de muros plegables. Entonces sería un espacio libre que se adecue a las necesidades de acuerdo al evento del que se trate. Y pueden ser 4 salones, 4 salas, porque tampoco el área es mucha, pero a través de muros plegables, como sucede en la Facultad de Arquitectura, se puede hacer un gran salón. Esa sería la característica de este proyecto que se está proponiendo. ¿Sí? Sí, pero tenemos que conformar todo el proyecto ejecutivo. Se tiene la propuesta arquitectónica y derivado de esta propuesta arquitectónica tenemos que hacer el proyecto estructural, el proyecto de instalaciones y después hacer una cuantificación para determinar un costo. El costo de este proyecto, porque para conformar ese expediente tiene que ser de esta manera y enviarlo a 2 instancias, el gobierno estatal o al gobierno federal, o a los 2, para que a través de los diferentes programas que ellos tienen, nos puedan dar estos recursos. Tarda un poquito, por eso nosotros consideramos que de ser autorizado sería el próximo año. ¿Sí? Yo tengo una duda respecto a qué fue lo que detona la construcción del Ágora. Tengo entendido que ya se había estado gestionando desde hace 2 años en la puesta en escena como Gustáis del grupo en aquel entonces 31, que decide como propuesta artística llevar a cabo el montaje en esta área de la Facultad de Humanidades, que es un área común. Entonces, en esa puesta en escena ocurrieron varios incidentes que pusieron en riesgo tanto a los alumnos como a los espectadores, como lo fue la caída de un árbol en plena función, la lesión de muchos de mis compañeros por el terreno. Entonces, a partir de eso se empieza a gestionar. Nada más yo pediría aclarar de dónde parte esta construcción que detona, como lo mencionó, detona el movimiento feminista, pero viene desde antes esta propuesta, y también puntualizar su finalidad, ¿no? Es un espacio que también en varias ocasiones el rector, que incluso nos ha ido a visitar en nuestras clases presenciales en artes teatrales, que se destina para las puestas en escena, ¿no? Justamente porque se empezó a gestionar a partir de esa misma problemática de la licenciatura en artes teatrales. Sí, claro. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, ¿verdad? Buenos días a todos. Agradecerles que me permitan incorporarme. Venía de una reunión en la Facultad de Ciencias, pero creo que la pregunta merece ciertos momentos de reflexión. Es prudente. Como efectivamente comenta el secretario, bajo esta dimensión del movimiento de protesta por la violencia de género,
la gran parte de la comunidad partía de la idea de que debería de quedar un testimonio, de que debería de quedar un elemento arquitectónico que diera cuenta de ello. Así como de pronto los chicos que organizaron el paro en la Facultad de Humanidades pedían que se respetaran sus murales, lo cual se hizo, también era una petición sentida esta situación de tener una especie de ¿cómo decirlo?, de testimonio. Yo creo que la palabra correcta es esa, un elemento al interior de las instalaciones universitarias que testimoniara esta protesta y la resolución de la misma. Pero ahí mira, ubico bien el sentido de la pregunta. Ahorita que, por ejemplo, también el compañero planteaba esta situación de los espacios para poder generar talleres, generar incluso pequeños congresos, pequeños coloquios, te comparto, somos ahorita la única facultad, yo que la conozco desde hace mucho, somos la única facultad que no tiene auditorio. Somos la única que no tenemos auditorio. Pero te voy a decir por qué sí teníamos auditorio. De hecho, la facultad fue de las primeras que tuvo un auditorio ex profeso, pero cuando en los años, hace ya 30, un poquito más, un poquito menos, nace Artes Teatrales, pues no había foro, no había teatro. Lo que hace la facultad a través de sus consejos, las licenciaturas deciden filosofía, historia, letras, en ese momento todavía no estaba CID, deciden voluntariamente renunciar a ese espacio con el uso de auditorio, para que justo la licenciatura naciera con un foro donde se pudieran llevar a cabo las puestas en escena. Más adelante ese auditorio, si te das cuenta, incluso se tuvo que romper el edificio, es correcto, para ganar la segunda altura y poder poner la iluminación que ahorita tienen, que es fantástica a mí me parece, y que incluso ganáramos la altura necesaria para el estrado, para el foro, literal para el escenario, ¿no? Para el proscenio, pues. Y así es como nos quedamos sin auditorio en la facultad. ¿Qué es lo que hicimos? Yo sé que eres muy joven, que recién estás ahí, pero por ejemplo, donde está la sala Pepe Blanco Regueira, esa era nuestra biblioteca, ¿recuerdas, Fer? Era nuestra biblioteca. Y qué bueno que después llegaron los recursos y se hizo la biblioteca Ignacio Manuel Altamirano, que es la segunda en importancia de la red bibliotecaria después de esta, y ganamos otro espacio. Ya después incluso en la administración que tuve la fortuna de llevar ahí en la facultad, pudimos hacer el otro foro que es un poco experimental, igual yo lo reconozco, hemos ido avanzando como los tiempos nos lo van demandando. Tuvimos el chance también de edificar Jaguares como un teatro. Lástima, deberíamos de conseguir en el archivo las fotografías de lo que era Jaguares antes de que fuera un teatro. Híjole, bueno, me das la razón, ¿no? El Esbón Gamaliel también se reacondicionó. Y ahorita, por ejemplo, todo este rodeo es por lo siguiente, mira, cuando dice muy bien el señor secretario, sí se hizo como dejar testimonio, dejar huella de esta protesta que se ha reconocido legítima, pero de pronto el rector ayer lo comentaba muy bien, había dos posibilidades, había una disyuntiva, o hacíamos un monumento, una escultura, una edificación que diera ese testimonio, o hacíamos un testimonio más vital, es decir, un espacio que pudiera ser, aparte de testimonial, que pudiera ser utilizado, ¿no? Ya desde tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás, los compañeros de arte dramático, yo sé que tenían esta petición, tenían esta demanda de un espacio al aire libre donde se pudiera practicar efectivamente con las condiciones, porque bien lo dices, pues se iban a ensayar ahí, donde incluso ni siquiera suelo o plano había, ¿no? Pero ahora yo creo que el espacio quedó fantástico. Si tú me preguntas si es un espacio exprofeso para artes teatrales, yo te diría que tácitamente pues, son quien lo va a ocupar. Por supuesto que son quien más va a hacer uso de ello. Pero pues yo sí me imagino, y ayer lo veía, la tarde fue fantástica, el evento fue maravilloso. Yo no dudo que, por ejemplo, ahí pudiéramos llevar incluso algunos conciertos, algunos talleres de debate. Lo que yo creo que sí quedó así importante es que pues quedó asignada porque también estaba esa duda de a quién se le iba a asignar el espacio. Y me pareció un acierto que le fuera asignado a Humanidades. Si bien Juan Manuel dice, Juan Miguel comenta ahorita, las instalaciones son de todos, sí, efectivamente, yo creo que al final las instalaciones, por ejemplo, se adscriben a ciertos espacios administrativamente.
Es decir, porque pues, son quien tiene que darle mantenimiento, tiene que darle cuidado. Pero, pues, por ejemplo, te planteo la siguiente cuestión. Pensemos en la clínica multidisciplinaria, pues es de todos. O pensemos en los gimnasios universitarios, o podemos pensar incluso en este mismo espacio. ¿Qué tenemos que partir de la idea que resulta maravilloso que el Ágora haya quedado para humanidades? Le hubiéramos pedido a Gastón que nos prestara el video del Ágora que proyectó ayer. De verdad, chicos, se los voy a conseguir y lo mando con Fernando. Un ejemplo de lo que se puede hacer con mucha voluntad, más allá de decir, bueno, fue una respuesta al movimiento. Te diría sí y no, porque ya es algo que, como comentaba también el señor secretario, ya se venía trazando, ya se venía proyectando. Yo lo que siempre he pedido, y ahorita que escuchaba esta situación de los cubículos, todo eso, lástima que también como espacio ya no tenemos terreno físico, ya no lo hay. Pero yo sí les digo, desde que yo soy estudiante he anhelado tener un auditorio en la facultad. Porque cuando yo llegué ya el auditorio había sido cedido a artes teatrales. ¿Y qué hacemos? Pues nuestro trabajo, chicos, en muchos sentidos también es teórico, es de debate, y nos las hemos tenido que ir apañando ahí con la sala Pepe Blanco, ¿no? De pronto con las sillas. Bueno, no me lo vas a creer, pero yo creo que Fer y la doctora Betty sí van a coincidir conmigo. Hubo un tiempo, cuando justamente se muda la biblioteca al edificio que hoy ocupa, ¿sí te acuerdas, Fer, que incluso hubo un tiempo que el auditorio lo acoplamos con de esas sillas blancas como de jardín? Ya no más faltaba que dijeran Corona atrás, ¿no? Pero así arrancó la sala Pepe Blanco. Sí creo en esta idea que comenta el maestro Juan Miguel Reyes de decir, bueno, tenemos ese espacio que es edificable sobre la cafetería. Yo siempre había pensado y yo había propuesto que, por ejemplo, yo siempre dije, bueno, a lo mejor no necesitamos una cafetería, a lo mejor pónganos un kiosco, pero háganos un auditorio, ¿no? Ya después el terreno parece que dio para una cafetería y no para un auditorio, pero reitero, sí creo que dentro de estas demandas sentidas, pues mereceríamos un auditorio, ¿no? Mereceríamos ese espacio. Yo pienso que ahora que se le ponga el velamen o la techumbre al ágora va a quedar magnífica. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues igual buscar quizá en otro movimiento, o a lo mejor en un año o en dos, no lo sé, pues a lo mejor incluso hasta cierto tipo de iluminación que pueda ser movible, que pueda ser llevado y traído a la facultad. Pero sí creo que el espacio, yo estuve presente ayer y de verdad me sentía muy orgulloso de esta gestión que también el señor director ha hecho, que le ha ido dando avance, ¿no? Sí me imagino, por ejemplo, y se los paso como un mal consejo si quieren, ¿no? No sé, a mí me gustaría ver, por ejemplo, en el Ágora representar, por ejemplo, Edipo Rey, ¿no? O Antígona, ¿no? O Medea, ¿vamos? Es decir, podríamos realmente tener una réplica de teatro griego, pero pues ahora sí que tendrían que verlo con sus autoridades, pero por ejemplo presentar ahí Antígona o Medea ha de tener mucha onda, ¿no? Considérenlo, chicos, yo creo que sería bueno que lo llevaran al consejo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué felicidades. No sé si más o menos puede contestar un poquito tu pregunta. ¿Sí? Muchas gracias y también reiterar, pues obviamente agradecer el espacio. No, es un acierto. Cuídenlo, de verdad, cuídenlo. Yo sí pienso que si cuidamos ese espacio, si evitamos que no, porque al final, mira, el riesgo que corre es que como está al aire libre, pues puede ser hasta vandalizado, ¿no? Pero imaginen que una buena apuesta de tragedia ática, de tragedia griega ayer ahí. Yo escuchaba con mucho detenimiento el discurso de mis compañeros ayer, del señor rector, del señor secretario. Yo le decía por la noche, y no fue retórico, decía, tu discurso fue muy bonito, porque al final fue regresar a esa vieja idea griega del ágora como este espacio de confluencia del pensamiento, del arte, ¿no? Yo de verdad como profesor de la facultad, como egresado de la misma, me siento bien contento con esa edificación. Ajá. Perdóname, No, Miguel, de hecho creo que quedó contestado, pero sí comentarles que sí está incluido dentro de este programa de mejora urbana y detectando aquellos puntos inseguros dentro de Ciudad Universitaria. Se hizo un esfuerzo para obtener los recursos y ya hablará de ello el secretario de Finanzas. En esta primera etapa
no estaba incluido todavía, pero se hicieron los esfuerzos, contención de gastos, ver dónde podíamos tener ahorros para que se asignara el recurso, y también en un tiempo muy, muy corto se realizó. Sí se dieron cuenta, inclusive creo que en la última semana sufrió toda una transformación. A propósito de la siguiente imagen, en menos de 8 días se transformó con una fuerza de trabajo importante, muy, muy importante. Si ustedes pasaron hace 8 días por la escuela, estaba como esa imagen que nos presentan. Y en estos 7 días sufrió una transformación y esperemos que los próximos 7 quede ya totalmente concluido. Cuiden los jardines, es toda una explosión de los sentidos la que se va a experimentar ahí, prácticamente todos los sentidos, y es de ustedes, ¿sí? Se buscó mejorar las condiciones un poquito acústicas, mitigar un poco ese túnel de viento que se genera en esa parte con esa proyección de esos 2 muros. Sobre todo también para que se dieran esos olores a tierra mojada, de repente, que son muy agradables. Se colocaron lavandas como plantas para que provoque estas sensaciones en el espectador y motive más. Y como dice Juvenal, es para todos. De hecho, les comento, por ahí hubo un reclamo de la Facultad de Derecho. Me pedían que les explicara en qué consistía el proyecto, porque ellos tienen ahí una propuesta de generar más aulas, un edificio de aulas, y en algún momento encontraron que ese era el lugar propicio. Entonces, cuando el director ve que se están haciendo movimientos de tierras, que hay personal de obra trabajando, una retroexcavadora, dice, ya me van a hacer mi edificio, y se acerca y les pregunta a los albañiles, ¿qué van a hacer? Un edificio para la Facultad de Humanidades. Y él se queda, ¿cómo? Para la Facultad de Humanidades, si este es un terreno de la Facultad de Derecho. Los espacios no son de nadie, son de todos. Están asignados, como lo dijo el secretario, a una escuela, a una facultad, a un centro de investigación, pero son de todos. Ya se habló con el director y se le dijo que no, que era el Ágora para la Facultad de Humanidades. Y él estuvo ayer, ahí en la inauguración, ¿sí? Es un poco también el comentario. Gracias. Bueno, pues aquí viene el siguiente, que refiere a el Ágora, gestionar la construcción de un espacio institucional dentro de la Facultad de Humanidades, destinado a la práctica de seminarios, talleres, conferencias. Perdón, estoy leyendo el anterior, no cambié la página, pero pues esta parte, si consideran, ya la agotamos, ¿sí? Lo referente al Ágora, al menos que ustedes tengan alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema, pero ya es tangible, como les decía, ahí está y sigue el proceso. ¿Pasamos a la siguiente? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Debido a la extrema y constante contaminación generada por los desechos de basura plástica que día a día generamos, además del elevado costo de botellas de agua, solicitamos se coloque un bebedero en la facultad. Bueno, ahí menciona que tenemos un avance del 50%. Ya está considerado, chavos, ya lo tenemos, no solamente es uno, son 2 bebederos los que tenemos integrados para la facultad, pero las condiciones sanitarias nos han impedido colocarlos. En este momento no es lo adecuado tener estos bebederos ya en funcionamiento. Es parte de un proyecto que también se tiene para diferentes espacios, diferentes facultades. Está la Facultad de Antropología también incluida dentro de este proyecto para dotar de los bebederos a las escuelas, y son 2 para la Facultad de Humanidades, pero una vez que las autoridades sanitarias nos lo permitan, vamos a instalarlos ya, ¿sí? Es lo que les puedo referir sobre este tema. Está considerado, ya está la ubicación, ya tenemos algunos materiales, los filtros, que son muy, muy importantes para dotar de esta infraestructura al espacio, pero hasta que las autoridades sanitarias, repito, nos lo permitan, podemos instalarlos, ¿sí? ¿Alguna pregunta en torno a esto? ¿No? ¿Pasamos al siguiente? Dice, reestructuración del sistema de contratación de los y las profesoras de tiempos completos a través de exámenes por oposición que demuestren su conocimiento y capacidad, así como su habilidad pedagógica, evitando designaciones arbitrarias. Aquí es un tema donde nos involucramos muchos. Está en la Secretaría de Administración porque soy el último trámite.
el que le paga al profesor. De nosotros depende la Dirección de Recursos Humanos, que es donde se hace un contrato para los docentes, donde de ahí se emite una ficha para pagar el sueldo de este profesor o profesora. Por eso recae en nosotros como tema de recursos humanos. Tenemos el reglamento de personal académico, además del de estudios profesionales, que regula la contratación o la incorporación de profesores a los espacios. Yo quiero decirles que no es tan fácil llegar y pedir una clase, inclusive mucho menos un tiempo completo. Hay diferentes vías, entonces se cuida mucho el proceso, eso sí se los puedo garantizar, que se amarra un poco con lo que el secretario de Docencia presentó la vez anterior en cuanto a los resultados de la apreciación estudiantil. Pareciera que a la vista de ustedes todos los profesores son muy buenos, ¿sí? Así lo determina la apreciación estudiantil. Pero sí hay un proceso, este surge desde la facultad y en la facultad es donde se tiene que normar. Digamos, a mí me involucra porque soy el que al final le va a pagar al profesor su sueldo, va a integrar un expediente que se va a quedar en la Dirección de Recursos Humanos. Pero ya pasó muchos filtros. Marco. Sí. Quisiera recordar la parte de mi presentación. Yo recuerdo anecdóticamente que le pedía 30 minutos, si ustedes se recuerdan al secretario técnico y coordinador. Y yo expliqué en el bloque C, ¿se acuerdan que agrupé sus peticiones por bloques? 22 peticiones, y había un bloque C que es apreciación estudiantil y tenía 2 peticiones, en los folios es la 617 y 618, y en esencia eran muy similares. La primera hablaba sobre sobre aplicación y uso de la presión estudiantil, y la segunda hablaba sobre la asignación pertinente de clases, que es pues muy vinculante a esta petición en esta administración. Bien comenta el maestro Juan Miguel Reyes Biurques, y voy a hacer un poco un comercial que pasó en este semestre. Normalmente, hasta antes de su último periodo, por usos y costumbres, los directores, y aquí está el señor director que sufrió un poco las consecuencias, y sí las sufrieron, se mandaba una preplantilla, en este caso en los meses de mayo, junio, para el periodo que arrancaba en agosto, y daban por hecho los directores que esa preplantilla se aprobaría tal cual, por sistema, por la Dirección de Recursos Humanos, y que no tiene esa atribución de aprobar académicamente esa plantilla. ¿Qué hicimos? Desde desde principios del 19, no solo en talleres con los subdirectores académicos, en diversos comunicados, en 2 talleres de colegios de directores, se habló ante las condiciones de restricción económica y además aún sin restricción, que era importante que los espacios eficientaran el uso de su plantilla. Hay espacios con profesores que tienen 2 alumnos, ¿no? Hoy tenemos todavía cerca de 2,000 y tantos grupos de maestros que tienen un alumno, pero antes de este periodo había 3,000 y tantos. Logramos una reducción del 35% para mayor capacidad de oportunidad de trabajo de los profesores y sobre todo los de tiempo completo. Ahí es donde sufrió el maestro porque hubo un acuerdo de decir ya no es por recursos humanos, es un asunto tripartita y empieza por la Secretaría de Docencia. Nosotros pusimos todo lo que pidieron en un semáforo rojo, pues no, están pidiendo grupos donde hay un profesor para 15 o 12 o 10 alumnos, cuando les enviamos mucha información que para los grupos teóricos tiene que ser entre 25 y 30 alumnos, los teórico-prácticos tienen que ser de 20 o menos y los prácticos 15 o menos, y hay muchas particularidades. En odontología un profesor sí se sienta en una clínica con un alumno, en el diseño industrial de arquitectura no solo está el profesor, tiene un asistente porque se puede cortar un dedo en el taller de carpintería a un estudiante. Entonces,
fue todo un proceso. Tenemos cerca de 20.500 grupos en la universidad y nosotros hicimos un ajuste de más o menos 1.150 grupos, fundado, argumentado, viéndolo. Sí cuidamos a los profesores de antigüedad o definitivos, donde sí teníamos, perdón la palabra, que partirles el grupo para atenderlos, porque sí iban a quedar sin grupo los profesores. Fue un proceso, todas las vacaciones de julio que tuvimos las plantillas, el semáforo, las reuniones, para conciliar una plantilla, pero hubo un acuerdo donde Recursos Humanos, así tuviera las preplantillas, como era por usos y costumbres, no las iba a autorizar si no venía de control escolar, donde están los grupos con alumnos y los profesores y los criterios, y entonces reunimos para que nos explicaran cuándo sí, cuándo no. De hecho, vamos a hacer una norma para el siguiente periodo, un criterio, una norma que ya simplifique esto. Entonces, ya estamos siendo cuidadosos con este tema desde un punto de vista académico, racional, con esta lógica de secuencia de trabajo, y no quiere decir que disminuyó la calidad, al contrario, se eficientó, más maestros, más calidad. Hubo casos donde fue, en salud, por ejemplo, plenamente justificado. En muchas de las clases de ustedes, no me las recuerdo ahorita de memoria, pero está en el bloque de asuntos académicos. Se recuerdan que hablamos del tema de prácticas profesionales, de ampliar optativas, y ahorita voy a aprovechar el comercial, de incluir historia y estudios de género, una serie de actividades de un bloque de 10 asuntos académicos que tendremos que estar ya trabajando, y ya es ya. Entonces, en realidad, esto viene a caer finalmente con la propuesta que les hice de integrar un instrumento integral de evaluación, donde pues les ofrecí inclusive una copia de información. Evaluar a base de apreciación estudiantil no era coherente. Para nosotros sería todo dar, pues la publico y la tomo y ya suficiente, pero no era serio entre ustedes. Si vamos realmente a evaluar, porque compartimos que tenemos maestros buenos, malos, irregulares, algunos más malos, es decir, es la realidad, necesitamos evaluarnos con más criterios. Y ya le dimos información al señor director para crear el instrumento y hagan una comisión interna de ustedes y se dé. Entonces, esta petición siento yo que debe ser absorbida en ese instrumento integral de evaluación de docentes, ¿no? Y el comercial es que había un curso que pidieron permanente de 64 horas. Este curso implicaba algún recurso económico, ya tuvimos la autorización. Se le va a radicar el recurso al director para que cuenten con ese recurso. Entonces, creo que lo tenemos englobado ahí, y yo estoy esperando que tengamos reuniones de trabajo, porque es más interno, como dije de ustedes, pero estamos puestos a estar ahí, porque además tenemos la indicación del rector de estar participando, Fernando, y los jóvenes enterados tanto del instrumento integral como del programa académico. Ese era el comentario. Sí, como se dan cuenta, es todo un proceso. A mí me toca la última parte, pero mucho está en el espacio académico, en sus autoridades, en sus consejos. ¿Sí? No es tan fácil llegar y pedirle una clase al director. Yo puedo pedirle, oye, quiero dar historia. No, espérate, no es así. Tiene que existir la necesidad de un profesor de historia. De menos pasa una entrevista con la coordinadora de la licenciatura y es sometido tal vez a una prueba didáctica, aún siendo profesor de asignatura. Y si no es así, ustedes determínenlo y en alguna parte podrán participar como parte de este proceso. Está el reglamento de personal académico, está el reglamento de estudios profesionales y hay que alinearlos. Ahí están establecidas las condiciones bajo las cuales se integra a un profesor. Si ustedes hablan de profesores de tiempo completo, tiene mucho que no se integran profesores de tiempo completo. Bueno, en esta administración no es lo común asignar profesores de tiempo completo. Hoy pasa todo un proceso. Si es una sustitución, que es lo más común, un profesor que se jubiló, lamentablemente falleció o simplemente renunció a una plaza de profesor de tiempo completo, el director presenta varias opciones para que alguien pueda asumir esa plaza, en función también de las recomendaciones que hacen los órganos acreditadores.
¿A qué licenciatura tienes menos protegida en cuanto a profesores de tiempo completo? Y se busca, pero es el espacio quien lo determina. Esta petición llega a la Secretaría de Docencia. El secretario de Docencia analiza las posibilidades, si es doctor, si es SNI. Juan. Ajá. Adelante, Marco. No, es que es bueno que sepan cómo son perdónenme la expresión coloquial, las tripas de cómo funcionan las secretarías. Ese es otro proceso. La sustitución por X motivo de un profesor de tiempo completo o simplemente la petición por necesidad de un profesor de tiempo completo implica un proceso, primero desde el punto de vista académico, bien serio. Perfil del profesor, antigüedad, capacidad, años de experiencia, necesidad, relación de alumnos-profesor, opinión de la acreditadora, algún currículum, trabajo, y con eso se hace una calificación y se piden 3 opciones. Y después de esa, entonces entra un grupo colegiado ya de la parte de recursos económicos y financieros. Es un proceso serio. Cuando ustedes gusten, yo los invito de veras, que me digan, enséñame un ejemplo, ¿cómo dictaminan un profesor? Con gusto se los enseño, inclusive los últimos que pudo haber pedido el director, y tengo las fichas todas claras, y de ahí suben a la oficina del señor rector, y la oficina del señor rector vuelve a regresar todavía al asunto financiero, y es cuando surge la aprobación de un tiempo completo. No es así de simple, no es. Sí, pasa a Secretaría de Docencia, pasa a Secretaría de Finanzas, porque el secretario tiene que revisar el impacto que nos va a implicar esta sustitución. Insisto, lo que se están dando son sustituciones o sí peticiones. Si es una plaza nueva, que es raro, el director puede pedir 3 o 4, pero presupuestalmente no son viables, tal vez ninguna. Pero si el tema viene por acreditación, se busca apoyar al espacio. Entonces pasa este filtro financiero porque tiene un impacto. El integrar a alguien, estamos hablando de un recurso importante al año que va a percibir ese profesor. Después pasa a la Secretaría de Administración, a la Dirección de Recursos Humanos, para ver la categoría que se le va a asignar, ¿sí? Y tener una propuesta consolidada para que ésta sea aprobada por este grupo de secretarios, por supuesto, el rector en esta opción de tomar la decisión de quién es el mejor perfil para integrarse. Pero es, como dice el secretario de Docencia, un proceso serio. Si esa era la intención para preguntar. Pero también mucho viene de ustedes, de sus autoridades, de sus consejos. Establecer para la integración de un profesor de asignatura nuevo un proceso. Si no se hace la prueba didáctica, ustedes pueden solicitar a través de una comisión que salga de sus consejos que se incluya en la prueba didáctica y que sean los alumnos también quienes puedan participar de esa evaluación. Normalmente la prueba didáctica la evalúan los alumnos. El currículum lo evalúa también las autoridades, presidentes de academia, la subdirectora académica. Entonces es todo un proceso al interior. Hablando de profesores de asignatura, de tiempo completo, involucra así ya a la administración central. ¿Sí? Es más o menos lo que tenemos, pero ya están esos lineamientos, por eso se reporta de esta manera, y como dice el secretario, en algún momento acercándose con él, que es la parte fuerte, la parte académica, lo pueden revisar. Un comentario así rapidísimo, chicos. De hecho, igual como dice el maestro Marco, el maestro Juan Miguel, sí quiero ser muy puntual y reitero, lo someto también a su consideración, incluso a su debate. Sí creo que la planta académica de la Facultad de Humanidades es de las más fuertes que tiene toda la universidad. ¿Cuántos tiempos completos tienes, Fer? ¿Como 100? 75 tiempos completos, que son, hay facultades que tienen 5, que tienen 6, es un mundo. Pero lo más importante también, puede ser que sí efectivamente sí parezcan muchos, pero recuerden que tenemos 5 licenciaturas. Si los dividimos más o menos corresponde, y todavía más. Tenemos 5 licenciaturas, tenemos 5 líneas de maestría y tenemos 5 de doctorado. Lo más impresionante también de la facultad, de esos 76 PTCs, ¿cuántos SNI tienes, Fer? La facultad tiene 30 y tantos SNIs. Les puedo decir algo, medicina, si no me equivoco, no llega a 10 SNIs. Psicología no tiene ni la mitad de los SNIs que tenemos nosotros. Y les digo, se los digo con conocimiento de causa porque también soy profesor de la Facultad de Medicina y soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Conducta.
Y sí, Humanidades afortunadamente creo que una de las grandes riquezas que tiene es la robustez de su cuerpo de profesores. Si les digo, somos yo creo que de las facultades que más grados de doctor tiene, que más SNIS tiene, que incluso por licenciatura creo que funcionamos en el sentido de los tiempos completos. Más aún, las licenciaturas, las maestrías y los doctorados pertenecen a los sistemas de calidad. Todos están acreditados por su calidad. Perdón, Juan. No, sí. Digamos, es lo que nos tocaría a nosotros presentar. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Sí, por favor. Levantas la mano otra vez, por favor, para que te acerquen el micrófono. Gracias. Bueno, primero, ¿cómo es el proceso de la prueba didáctica por los estudiantes? ¿Cómo se lleva a cabo? Está en el reglamento del personal académico. Soy malísimo para aprenderme de memoria artículos y preceptos, pero si tú consultas el reglamento del personal académico, es muy claro. El profesor que aspira a una plaza definitiva, ya sea de asignatura, de medio tiempo, tiempo completo, sigue todo un proceso. Primero tiene que hacer una disertación sobre el plan de estudios de la carrera en un documento escrito. ¿Oye bien, abogado? Sí. Segundo, tiene que proponer un tema para una prueba didáctica que se va a desahogar de dos maneras. Elabora el tema que le es avalado, un tema de la unidad que él va a presentar, o si es un tiempo completo, un tema de interés de su área de docencia o de la comunidad. Y el reglamento te dice hasta cuál es el mínimo en cuartillas, tiene que incluir las citas bibliográficas, tiene que aportar, y entonces se elabora el documento. Se define por parte de la facultad, escuela, órgano académico en cuestión, un jurado, un cuerpo jurado, un cuerpo asesor que va a desahogar las pruebas, una comisión. Esa comisión la integran al menos 3 personas, pueden ser hasta 5 personas. Entonces, el profesor tiene 3 presentaciones físicas ante el jurado. Una, donde expone la crítica al plan de estudios que llevó a cabo. 2, expone el tema académico a desarrollar. Y ese tema académico lo expone en una prueba didáctica. Esa prueba didáctica no es, pues que el jurado pues lo hizo bien, habló bonito. No. La prueba didáctica dice textualmente los indicadores que van a ser evaluados: claridad de la exposición, referencias bibliográficas a las que aludió, interacción con los alumnos, forma en la que se dio la comunicación, concluyó el tema, explicó al inicio de la sesión en qué iba a consistir la exposición de la clase. Entonces, esto está en nuestro reglamento profesional académico, lo tiene que cumplir cualquier profesor. Un profesor que no cumpla esto, pues es que está obteniéndola de forma irregular o por otras condiciones. Esa es la manera de obtener una definitividad. Y para obtener una definitividad, con base en las necesidades de los espacios, una vez que hay un soporte inclusive financiero, se hace una convocatoria y normalmente la convocatoria es abierta. En la práctica, las convocatorias son abiertas, digamos, de alguna manera porque direccionan hacia las áreas de oportunidad que hay que fortalecer. Ese es el proceso. Yo con gusto, cuando ustedes quieran entrar a ver un ejemplo, detalles y demás, y se acercan a la Secretaría, a una comisión, le pido a la directora de estudios profesionales que lleve este sistema y ya. En el caso de la prueba didáctica, los alumnos emiten una calificación a cada concepto y se genera una calificación, y con todo esto se acuerda si cumple con estas pruebas para aprobar. Además de su currículum, no es un currículum normal como cuando vamos a solicitar chamba, es un currículum que cita lo que ha producido, sobre todo en el campo académico,
pero también tiene que ver con el cambio profesionalizante, porque es parte de su experiencia y es un currículum respaldado. Para empezar, el profesor, y esto pues me ha constado verlo, pues entrega como 3, 4 carpetas así, porque tiene que presentar los originales para cotejo. Se coteja el original del material, ya se le regresa y entonces se comprueba que lo que dice su currículum es real. Es un proceso muy serio, jóvenes, muy serio. Los procesos definitivos han pasado por esta viacrucis a veces. Y no siempre aprueban. Sí, tengo otra pregunta, no sé si me permitan. Ok. Mencionan como un tipo jurado, una comisión de profesores, sí, de profesores, estoy en lo correcto. Ok, ¿esta comisión de profesores tienen alguna formación pedagógica para poder analizar las competencias del docente? ¿O hay alguien experto en pedagogía para poder abonar a la participación o al criterio del docente? No se usa inclusive a nivel nacional en las acreditaciones. Cuando te acreditan, sería hasta nocivo, que hay un grupo que siempre es el único que está, te cedo ahorita, no es un único grupo que es el que siempre está evaluando. ¿Cómo funciona? El propio espacio, a través de su consejo académico y después con el consejo de gobierno, elige esta comisión con el perfil que deben de tener para llevar a cabo el proceso. A nivel nacional, cuando se hacen las acreditaciones y hay ese tipo de eventos, no hay una comisión única que estas acreditadoras usan a los maestros que se rotan. Maestros de la UAM están trabajando en Nuevo León, maestros de Nuevo León van a trabajar a Oaxaca, es decir, hay un intercambio de esta red y este catálogo de expertos. Ajá. Pero no, así que me digas, no, pues es un experto en pedagogía y ya tomó su nicho de, no, la teoría dice que lo hacen profesores definitivos que ya tienen el perfil y son reconocidos en su comunidad y lo define el Consejo Académico y el de Gobierno. No. Sí, para comentar, ahí al interior de la facultad se subió un poco más el escalón de lo que dicen los reglamentos para integrar las comisiones. Se pidió que se estuvieran estas integradas dependiendo la unidad de aprendizaje por la cual alguien vaya a competir como primera contratación o para los concursos de oposición. Está siempre coordinación, jefe de área, un docente que corresponda a la misma unidad de aprendizaje o que también haya impartido a la unidad de aprendizaje, y se incorporó que siempre estuviera alguien de las unidades de aprendizaje de las áreas de docencia. De cada licenciatura tienen áreas de docencia y que siempre se integrara. Entonces, eso, si bien eso no está como tal en el reglamento de estudios profesionales o el reglamento de la universidad, por acuerdo de los consejos se pidió que siempre se integrara de esa manera. Y se puso, por ejemplo, jefe de área, no fulano de tal, sino el que esté como jefe de área, que eso depende de cada una de las academias. Esos jefes de área o los titulares van cambiando, y entonces quien esté, ese es quien entra a evaluar. Entonces la comisión de entrada está conformada por ellos, pero siempre está alguien de docencia en todos los procesos de contratación. Bueno, y una más, decir rapidísimo, mira, el maestro Marco lo dijo muy bien, de ratos... Créeme, de verdad, a lo mejor en algún momento te enfrentas a ello y nos vas a comprender. Hay ratos que sí parece un viacrucis, porque no solamente nos evaluamos una vez. Por ejemplo, la SEP a nivel federal tiene su programa de mejoramiento del profesorado, se llama PRODEP, y nos evalúa cada 3 o cada 4 años. Y todavía más difícil, el CONACYT, a los que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores, nos evalúa también nuestra producción cada 3 o cada 4 años. O sea, no es así como ya me evalué una vez y no. Si para PRODEP no cumples los requisitos, pues vas para afuera del sistema nacional. Si en CONACYT no cumples, pues también vas para afuera del sistema nacional. Y acá, por ejemplo, la universidad también está evaluando constantemente en ese sentido, ¿no? Sí, es mi comentario, Juan Miguel, perdón. Sí, bueno, esto lo digo porque muchas veces hablando con los compañeros de la facultad, vemos un problema que tenemos excelentes maestros, son muy reconocidos, tienen postdoctorados, ¿no? Como ya lo mencionaron, hay muchos en la Facultad de Humanidades,
pero a la hora de dar clases, tal vez no tengan ese tacto pedagógico con los alumnos. Entonces ahí se rompe un poco de lo que hacen, ¿no? De ser docentes, de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces igual la educación se ha visto vertical, ¿no? No horizontal. Entonces yo, y bueno, platicando con muchos compañeros de la facultad, pensamos que sí es necesario que los profesores tengan cursos, ¿no? Constante formación pedagógica seria, porque sí, como lo menciona el profesor Juvenal, sí existen evaluaciones hacia los docentes, pero por ejemplo la del CONACYT no va a evaluar qué tan buen docente eres, sino qué tantas investigaciones has hecho o así, ¿no? Entonces, sí pensamos que la parte pedagógica es muy importante. Perdón, tienes toda la razón. Con todo y que le andamos en algún caso viacrucis una capacitación, una formación, no solo es llegar, pues ya llegó, y ahora me pongo en mi zona de confort. Sí nos pasa, y tenemos que ser autocríticos. Tenemos profesores que una vez que llegaron, tal vez no vuelvan a comprar un libro y se quedaron con su libro con el que lograron la definitividad y siguen enseñando, trabajando así. Y eso no es correcto ni honesto. Pero existen los mecanismos. La legislación lo dice tal cual. Los profesores que tienen un contrato de definitividad con la universidad de asignatura están obligados a tomar cursos de capacitación. Y la facultad, en un ejercicio de planeación, debe solicitarlos a la Dirección de Apoyo y Capacitación al Personal Académico, a DIDEPA. Y se hacen cursos. Estos cursos tienen que ver con los temas que se proponen desde las áreas de docencia de la facultad, se programan y se hacen normalmente en los intersemestres. Y también está en la ley. Lo hemos aplicado en algunos casos de profesores que dicen, oye, si yo ya sé eso, yo entro a tomar un curso, ¿no? También te pagan para que tomes los cursos. Ahora, yo creo que es un área de oportunidad que cerremos esa pinza, que la fortalezcamos con este instrumento de evaluación, además de apreciación, agreguemos esos conceptos. Está tomando cursos, cada cuántos tomó, y nos vamos a ir acercando a lo que tú comentas. Entonces, yo reitero que este instrumento es una, pues si no poderosa, un arma importante para poco a poco hacer que nuestros maestros se capaciten y estén más al tiro. ¿Vale? Antes de darte la palabra a ti, doctor sí, gracias. Yo también, al igual que el maestro Marco, reconocemos totalmente esos vicios que se tienen con algunos docentes, sobre todo los y no me vas a dejar mentir, los de mayor antigüedad, que ya están con unos vicios muy importantes, pero sí es súper relevante lo que viene en apreciación estudiantil. Cada semestre nos mandan, a la doctora Betty y a mí, los resultados de apreciación estudiantil y que vienen las calificaciones por área. Y de donde vienen más bajos, aquí con la doctora Betty, los mandamos a cursos para determinadas cosas muy específicas. Por supuesto que no voy a decir nombres de docentes, pero hay docentes donde el trato es donde sale peor evaluada, es donde está, o sea, tendrás muchos conocimientos, muchas capacidades, pero tu forma de tratar a los estudiantes es donde sale bajo, y ahí se los manda la doctora Betty a los cursos de relaciones interpersonales o cuestiones de didáctica, y ahí los mandamos a cursos de didáctica, y hasta que no nos presentan eso, buscamos ahí la asignación de las unidades de aprendizaje, y si a veces nos piden más unidades de aprendizaje, pero ahí sí detenemos. No, ahí mira, reconocemos que hay mucho de eso, y sí trabajamos mucho con la información que ustedes mismos nos dan. Asimismo, cuando hay quejas de los estudiantes con respecto a determinados docentes, siempre solicitamos que sea por escrito, porque luego van y se quejan, pero nada más se lo dicen a su coordinador y se lo comentaron, y no tenemos ningún documento que nos avale. A nosotros, cuando nos llega alguna queja de algún docente relacionado con la forma de dar su unidad de aprendizaje, para nosotros es muy útil porque es la manera que nos respalda para nosotros buscar llevarlo a diferentes cursos y no nada más se haga como un chisme, sino se va quedando ya un antecedente de mira, hay determinadas cantidades de solicitudes en tal sentido, o hasta que le cambiemos la unidad de aprendizaje. Luego los maestros piensan que las unidades de aprendizaje son de ellos, y pues no es así.
No es así, pero si nosotros lo queremos cambiar de unidad de aprendizaje, pero no tenemos el respaldo de ustedes de que hay quejas al respecto, piensan que es cuestión política de nosotros, que algo traemos contra él, y pues no tenemos manera de hacer el cambio. Entonces, siempre es importante que haya muy buena comunicación y diálogo entre ustedes como estudiantes y nosotros, que podamos ahí respaldarles. Pero sí, pues ahí se está trabajando en eso, y sí es muy importante lo de apreciación estudiantil, porque les mandamos a cursos. Insisto, cada semestre nos mandan los resultados. Gracias. Compañero, por favor. Buenas tardes. Hola. Bueno, me presento, soy Fernando, consejero. Y bueno, esta pregunta no es mía. Siguiendo la transmisión en vivo, una chica pregunta si se pudiera agregar una sección de comentarios o una sección de género en la apreciación estudiantil, y yo agregaría, si bien fuera en apreciación o en todo caso sería pertinente en el instrumento de evaluación o en ambos. Esto. Ajá, Marco. Sí, como ha mencionado el secretario de Docencia, ellos ya tienen una propuesta para enriquecer, vamos a llamarlo así, esta apreciación estudiantil. Sí, que no solo sea ese instrumento que todos conocemos y bajo los cuales somos evaluados como docentes, sino agregar algunos otros temas, y tomamos nota de que se pueda incluir esta temática. Sí, Fer. Incluir cuestiones de género en la apreciación estudiantil puede ser un arma de dos filos, y él le pediría al doctor Luis Raúl si nos pudiera explicar un poquito, porque se puede caer en que se entienda el poner algo de género en la apreciación estudiantil, que se malentienda como si eso ya fuera un proceso de denuncia, y no sería así, no procedería. Y podríamos caer en que es que yo ya lo denuncié en apreciación estudiantil. No, eso no sería una denuncia. Y lejos de solucionar un problema, generaríamos uno mayor. No sé, doctor, si pudieras apoyarme en ese tema, pero creo que por ahí iría que ser muy cuidadosos con poner cuestiones de géneros en apreciación estudiantil. Y ahora sí que ya te eché la bolita, amigo, pero creo que es importante. Con gusto. Buenas tardes. Soy Raúl Ortiz, abogado general de la universidad. Ya varios de ustedes me identifican. Y pues bueno, en efecto, el tema es muy interesante, ¿no? Tiene aparte una serie de aristas que hay que evaluar, que si se debe o no se debe, o se puede o no se puede integrar. Sí se puede integrar, se debería o no, yo creo que es pertinente. No está en mi cancha, vamos, la decisión no la tomo yo, es un grupo colegiado el que a final de cuentas lo decidirá, pero la acotación que hace el director, el doctor Fernando, es muy importante. La reunión que tuvimos hace casi 3 semanas, y creo que identifico varios rostros nuevos, lo cual pues, nos da muchísimo gusto, pero quienes ya estuvieron presentes pueden ser testigos en este sentido. La reunión que tuvimos hace 3 semanas con igual comunidad de la Facultad de Humanidades, me tocó exponer los temas que traía, y ahí hablábamos sobre qué se considera una denuncia formal. Decíamos, formal es porque cumple con los requisitos que la ley establece, ¿no? Y también platicábamos, para que pueda proceder, ¿no?, una denuncia y que sea efectiva y que nos permita llegar hasta la última consecuencia, ¿no?, esta denuncia debe cubrir con estos requisitos entonces. De tal suerte que, por ejemplo, lo comentamos, lo que aparece en tendederos, lo que aparece en pliegos petitorios, ¿no?, es muy importante porque permite hacer visible este tipo de conductas, pero no constituyen una denuncia formal, insisto, porque no tiene los requisitos de ley. Y entonces, al margen, ¿no?, de que si se decide o no, o vamos suponiendo sin conceder, ¿no?, que se decide incluir dentro de la apreciación estudiantil un rubro de género, ¿no?, y el profesor o profesora sale mal evaluado, pues esto servirá para que se le invite, con todos los mecanismos que tiene la universidad, a que entre un curso para deconstrucción en términos de género y aprenda a reconocer su machismo y lo trascienda, pero jamás constituiría una denuncia formal, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, como lo comentábamos y como lo hemos comentado siempre, ¿no?, ser muy claros y muy honestos para evitar falsas expectativas, por un lado, y por el otro, pues jamás tener ni siquiera la mínima pretensión de insultar la inteligencia de nadie, ¿no?, empezando por la propia comunidad. Entonces, lo repito para que quede muy claro, ¿no?, al margen de que se incluya o no, esto no constituiría una denuncia formal. Y ya que tengo el uso de la palabra, voy a abusar.
No, en la reunión que tuvimos hace 3 semanas, también quedamos que en la próxima reunión ustedes iban a compartir la deliberación a la que llegaran en términos de qué mecanismo vamos a establecer para recabar denuncias, ¿no? Es decir, quieren que mande una delegación, eso suena muy grande, pero sí es una delegación de términos formales, es decir, quieren que mande a una abogada o abogado a la facultad para que recabe denuncias, o lo hacemos por cita, como ustedes decidan. No sé si ya llegaron a ese punto y lo podamos comunicar ahorita, o si lo siguen platicando. Y para que no pase más tiempo, le hablo al señor director, al doctor Fernando, el lunes sin falta, ¿no? No sé si ya tienen la fecha, si ya tienen el mecanismo y dicen, ya lo decidimos y sí queremos que haya alguien de la oficina del abogado general. Por poner un ejemplo, todos los martes de 9 a 11 lo cerramos ahorita, ¿no? Y habrá alguien de la oficina del abogado general el día que ustedes digan, en el horario que se pacte. O si no lo tienen todavía, entonces mi solicitud encarecida es que, pues a la brevedad se pudiera tener, para ya empezar con sus procedimientos. Porque les platicaba la sesión anterior, ¿no? Tenemos 7 denuncias, hemos suspendido a 3 personas, estamos por suspender a uno más, otro tema se fue a fiscalía por la propia naturaleza, pero sabemos que hay profesores. Y ahorita hablando de estos temas, ¿no? De profesores que ya tienen un arraigo o una tradición dentro de la facultad y que todo el mundo los conoce como acosadores, ¿no? Pero no tenemos la denuncia, entonces digamos que tenemos las manos atadas, ¿no? Entonces ahí sí les pido por favor que lo podamos pactar a la brevedad. Y bueno, por mi parte es cuanto. Continuar, chicos, miren, quiero ofrecerles una disculpa bien amplia, bien sentida. Nosotros veníamos con todo el entusiasmo de agotar el día de hoy los puntos que nos faltaban, que corresponden a la Secretaría de Finanzas y de Administración. Como pueden ver ustedes, nuevamente estamos aquí 6 secretarías presentes para dialogar con ustedes y yo creo que vamos avanzando muy bien. Lo que yo les suplicaría es que pudiéramos agotar esta pregunta, quizá ver un folio más. Les comparto, chicos, miren, nos acaba de llegar un comunicado que se nos requiere de manera imperiosa a la 1 de la tarde en el edificio central. Tenemos un par de actividades que atender de inmediato, pero les suplicaría al señor director y obviamente a ustedes también, si nos lo permiten, ahora sí que echarnos una tercera visita. Yo creo que vamos muy bien, creo que, reitero, las ocasiones que nosotros tengamos que venir, afortunadamente ahorita, por ejemplo, ustedes ya lo ven, de la sesión anterior o de la sesión que tuvimos hace unos días en el Museo Leopoldo Flores a esta última, pues ya estamos entregando resultados tangibles. Lo que comentaba hace rato el maestro Juan Miguel, esta cuestión del mobiliario, del ágora, yo también tengo por ahí un par de comunicaciones que hacer respecto a la seguridad, por ejemplo, a las cámaras que se habían pedido, pero sí les pediría su apoyo, su generosa comprensión para que nos permitieran retirarnos al cuarto para la 1 y poder atender también esta comisión que se nos está asignando por parte de la Administración Central. ¿Les parece bien? ¿Sí? Créanme, prometemos regresar las ocasiones que sea necesario y yo creo que vamos a ir dando estos seguimientos puntuales. Ahora sí, perdón, te interrumpí con tu pregunta, adelante. Perdón que lo diga nada más. Y esta sesión se ha alargado porque se está dando lo que se busca, un intercambio de más conocimiento. No importa que se alargue, no la alcanzamos a ahogar, acepten esta tercera reunión porque pues se nos está convocando a la 1 en rectoría, pero creo que valió la pena porque hiciste preguntas que les permite saber lo que estamos haciendo y no importa porque no fue desaprovechado, fue un tiempo muy bien aprovechado. ¿Está prendido? ¿Sí me escuchan? Muy bien. Bueno, abonando un poco a esta cuestión de la apreciación estudiantil, sí es una demanda que las compañeras, principalmente las compañeras, ya no solamente de la Facultad de Humanidades, sino de la universidad, piden que sí pueda existir este tipo de digamos, nuevo apartado en la apreciación estudiantil, en donde se abarque esta cuestión del acoso, pero que esta cuestión del acoso no solamente sirva para mandar a un profesor a un curso, ¿no?, de género, sino que esto vaya generando un portafolio de evidencias para cuando una estudiante entonces sí haga una denuncia, ya tenga este maestro
un historial, ¿no? Un historial. Y bueno, la anterior sesión yo no vine, pero sí la vi toda en línea, y se habló un poco de la posibilidad, un maestro planteaba la posibilidad de que la apreciación estudiantil fuera cualitativa. Y bueno, aquí explicaban algo de que sí, en realidad es cualitativa, ¿no? Pero hacerlo un poco más cualitativo, abriendo un espacio no solamente que se reduzca a 4 opciones que yo puedo poner, sino abriendo a un espacio en donde los estudiantes puedan escribir, digamos, alguna cuestión y que todos los apartados tengan esta parte cualitativa, ¿no? Que si, digamos, el trato con el docente que tenga esta parte cualitativa, entonces ahí podríamos darnos cuenta de lo que está fallando, ¿no? Y no limitarlo a una serie solamente de preguntas. Entonces, esos son los planteamientos. Igual, esta cuestión, como bien lo mencionaron la reunión pasada, existe un problema de que no hay una cultura de la denuncia. El doctor, el abogado mencionaba eso, ¿no? Entonces, pienso que esto podría generar nuevas líneas para el avance de esta cultura de la denuncia, poderlo hacer mediante la apreciación estudiantil. Eso sería todo. Yo les propongo la semana que entra, y yo reitero, no es exactamente similar a la tuya el planteamiento que yo hago, pero creo que se puede conciliar, que nos convoque el director. A lo mejor no es una reunión masiva y grande, porque no se puede trabajar, pero que nos reunamos a hacer un proyecto de ejercicio del instrumento de evaluación integral que estamos sugiriendo, que incluye la apreciación. Sentemos en la semana próxima a hacer un primer ejercicio, porque también hacer el instrumento no es un asunto de un mes, 2 meses. Si nos ponemos truchas, lo podemos hacer en 1 o 2 semanas, para que pueda someterse a sus consejos y tenga una vigencia. Entonces, Fernando, si metes un grito, ya tenemos la experiencia del borrador que hicimos para FACICO, de lo que estamos haciendo para antropología, porque es un instrumento que debe ser transversal. Entonces, queremos atacar los temas que tú comentas, pero a lo mejor los visualizamos de otra forma. Entonces, podemos trabajar en una comisión la semana que entra. Sí. Adelante, por favor. Sí. Ah, yo también. Okay. Respondiendo a la pregunta de la petición del doctor Luis Raúl, yo creo que sí sería muy importante como tener a alguien ahí presente pues cada semana, ¿no? Porque de por sí es difícil que te acerques a alguien y decir, oye, quiero denunciar. Creo que el que exista alguien presente ahí como todo el tiempo, pues es tal vez va a propiciar, ¿no? La cultura de la denuncia. Claro, pues entonces ustedes díganme qué día y qué horario queda bien. Sí, estábamos viendo que fuera el martes, ajá, así como se había comentado, y el horario, ese no lo tengo específicamente todavía, pero... ¿Qué les parece que sea de 11 a 2? Ajá, sí, está bien. Entonces todos los martes, empezando la próxima semana, habrá alguien de aquí, digamos, la próxima semana es la última de octubre y durante todo noviembre. Y vamos viendo cómo, obviamente si la demanda es mucha, pues aumentamos el día o aumentamos el personal. Si la demanda es poca, entonces vemos cómo ajustamos la estrategia de tal forma que puede ser una semana sí, una no, o a lo mejor, no sé, entre ustedes y nosotros nos damos cuenta de que el mecanismo se puede ajustar de tal forma que genere más confianza, etcétera, ¿no? Pues ya es un compromiso entonces, el próximo martes, que si no me equivoco es 27, estará un abogado o abogada en la Facultad de Humanidades, obviamente cuidando todos los temas para no revictimización, ¿no? No va a estar afuera de la dirección ni de la sala de maestros ni nada de estas cosas. Pues bueno, para que se pueda hacer la denuncia, ¿no? Entonces ya quedamos martes de 11 a 14 horas. Sí, muchas gracias también para pasar la voz, ¿no? O sea, que sí, sea así como favor, con tiempo para pasar la voz a las compañeras que quieran denunciar. Porque... Claro, eso va a ser importantísimo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, estamos a algunos minutos de retirarnos. ¿Agotamos este punto entonces ya? ¿Sí? Pasamos al siguiente, por favor. Creo que sería el último y es muy sencillo en mi opinión. Dice, exigimos que no existan condiciones de precariedad, represión o censura para el profesorado contratado bajo modalidad horas clase y personal administrativo. Bueno, pues hemos de comentarles desde que
la escuela entró en paro, desde que fuimos también confinados por el tema de la pandemia, a nadie se le ha dejado de pagar. El personal administrativo y todos los profesores han recibido su pago en tiempo y forma. La situación ahí era un poquito con los profesores que cobran por cheque. La gran mayoría se hace un depósito en una cuenta de nómina, pero algunos nos solicitan por sus necesidades que se les pague en cheque. Aún con esto, se habilitó un espacio en la Dirección de Recursos Humanos para que la Subdirección Administrativa de la Facultad asistiera y ahí convocar a los profesores para entregarles su cheque como corresponde cada quincena, ¿sí? Entonces, a nadie se le ha dejado de pagar sus prestaciones, sus cláusulas, sus, digamos, programas, los que participan de PROED, por ejemplo, un programa de carrera académica, se les ha pagado, y a los trabajadores tampoco. Su premio de puntualidad, nada ha limitado el que se les pague, insisto, en tiempo y forma, y a nadie se le ha dejado de pagar, ¿sí? Ese lo agotamos, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias. Anesi Pérez, soy profesora de asignatura. Tiene que ver con esto que comentan en este punto y un poquito con lo que nos comentaba el maestro Luna hace un momento. Nos alegra mucho que el proceso que determine las unidades de aprendizaje que se ofertarán, pues tenga esta visión ya tripartita, ¿no? A partir de la parte de recursos humanos, administrativo, de control escolar y de docencia. Sin embargo, pues igual nos alegra mucho que nos comente el maestro Luna que van a estar realizándose una especie de lineamientos, entiendo, que van a dar como mucha luz respecto a lo que se tendrá que atender desde las coordinaciones y las subdirecciones académicas para hacer estas preofertas. Entendemos que en tanto nos corresponde estar dentro de una universidad, pues hay elementos que tienen que ser comunes a todos, una normatividad que tenga que ser común. Pero quisiera también que no se pierda de vista la peculiaridad de la matrícula y del profesorado de la Facultad de Humanidades. Tenemos una matrícula que no es tan amplia para estudios profesionales, me corregirán, pero son más o menos 1000 alumnos, pero estos 1000 estudiantes están repartidos en 5 programas académicos, ¿no? Tenemos algunas unidades de aprendizaje que son comunes o que son equivalentes, pero son pocas. Tenemos una amplia plantilla de profesores de tiempo completo y de medio tiempo, pero también tenemos una muy amplia plantilla de profesores de asignatura. Y los profesores de asignatura definitivos, que tenemos la fortuna de tener alguna definitividad, somos muy poquitos. Entonces, eso coloca a los profesores de asignatura y por eso lo coloco ahora, en una gran desventaja laboral, ¿no? Una incertidumbre en donde tenemos mucha conciencia de que es variable la matrícula, es variable la posibilidad de contar con unidades de aprendizaje o no. Hemos visto cómo en los últimos años las posibilidades que tenemos de las clases asignadas van disminuyendo. Entonces, por eso pedimos que, aún con los lineamientos que puedan establecerse, pues se consideren los elementos académicos también para determinar qué unidades de aprendizaje se van a ofertar. Nos ponía, por ejemplo, el maestro Luna, justamente como ejemplo, en odontología, a un alumno pues lo acompaña un profesor, ¿no? En algunas unidades de aprendizaje de la arquitectura, en algunos talleres pues el profesor incluso tiene asistente. Pues en historia también tenemos los seminarios en donde es muy importante la atención cercana a los estudiantes por área del conocimiento, por temas, y eso se extiende, por ejemplo, a los cursos de evaluación que tienen que ver con proyecto profesional para las 5 licenciaturas. Seguramente hay peculiaridades parecidas en el caso de artes teatrales, con los profesores, por ejemplo, de canto, en donde las horas se asignan en función de los alumnos que están inscritos. Entonces, me parece que no es tan fácil nada más decir, para un taller 15 alumnos, un profesor, para una materia teórica de 25 a 30 alumnos, cuando tenemos generaciones que a lo mejor son de 35 estudiantes. Y tenemos 2 definitividades y además un tiempo completo. Entonces, sí quisiera que se consideraran estos elementos tanto de plantilla como de matrícula, como de elementos académicos. Muchas gracias. Sí, ya no hay tiempo. Yo hago un comentario de 1 minuto porque tengo que salir. Podemos ir platicando del tema en serio. Efectivamente, no puede haber una normatividad parejera, pero hay unos primeros criterios transversales. Y luego agrupamos
por formas de enseñanza y conocimiento las áreas de la universidad: salud, ingenierías, artes, humanidades, sociales, y va teniendo variantes, como tú dices. Efectivamente, a partir de ese modelo general se dan las variantes específicas. Yo usé 2 ejemplos en ese sentido, de odontología y de diseño industrial o de alguna otra área, pero hemos hecho parte de ese trabajo. De hecho, hay un documento base del año, ya hace 3, 4 años, de nivel nacional, que nosotros mismos cuestionamos porque no nos agrupaba como es y no responde a nuestra realidad. ¿Ah? Entonces, yo pido, y bueno, si es mi cancha, Macho, en el momento que quieran que platiquemos del tema, que vengamos a la visita, platicamos un poco más, pero tenemos estos criterios. Es muy obvio, no puede haber un instrumento parejero que califique la enseñanza de teoría en todos lados, no puede ser así, pero sí hay muchos usos y costumbres también. Nos dice la Facultad de Planeación Urbana, o nos dice la licenciatura de Administración Urbana, es que por costumbre en cualquier materia teórica en la facultad siempre hemos tenido 2 maestros. Y a mí cuando me dicen eso, yo creo que ya están bloqueando la discusión, porque es que cuando te dicen siempre ha sido así, tú no estamos pensando en modificar y cambiar y optimizar. Así como hay unas donde se puede justificar ampliar, hay un bloque muy importante que no tiene por qué tienen que seguir siendo 2 profesores en una materia teórica, de planeación urbana, que yo soy urbanista y por eso lo toco. Si vas a hablar de teoría y proceso de crecimiento de la ciudad, entonces un profesor, ¿por qué por costumbre han sido 2? ¿Sí? Y luego ya viene el problema de definitividades o maestros de antigüedad, como le llamo, y entonces pues tienes que atender esa parte, porque hay derechos creados, aunque no sean definitivos. La Ley Federal del Trabajo, después de 2 años, le genera derechos a quien está contratado por la universidad. De alguna manera existe ese compromiso. Y perdón, pero creo que ya vamos a salir corriendo. ¿Nos vamos a volver otra vez? Sí. Chicos, si nos permiten, miren, igual que le hicimos la sesión anterior a través de su director, pero yo creo que, como dice el maestro Juan Miguel, como dice Marco, nosotros llevamos nuestras notas. Y créanme que estos puntos que de pronto hemos agotado aquí en la discusión no significan necesariamente que estén cerrados. Llevamos aquí muchas inquietudes por trabajar, y la próxima sesión verán que retornamos sobre ellos ya con más fineza, con mayor claridad, ¿no? En esta ocasión sí les pediría su anuencia para que nos permitan retirarnos y poder atender este llamado que se nos hace a todos, y a través del doctor Fer estaremos nuevamente con la siguiente. Yo incluso reconozco que la doctora Sandra Chávez, nuestra directora, nuestra secretaria de Extensión, había solicitado ahí la palabra. Sé que ella también trae un punto bien extenso sobre esta cuestión que estábamos charlando hace ratito, y créanme, les damos nuestra palabra, la vamos a retomar, y reitero, el tiempo que sea necesario. Nada más, si nos permiten el día de hoy, sí, para poder atender este llamado. Y mi Fer, pues estamos en contacto en un ratito más, y ya ustedes nos dicen, y lo mismo que la vez pasada, el día que nos digan, a la hora que nos digan, aquí estaremos un ratito charlando con ustedes. Yo le agradezco al doctor Luis Raúl, a nuestro abogado general, a la doctora Sandra Chávez, nuestra secretaria, al maestro Marco Luna. Tavo está que se muere de ganas porque de hecho lo que faltan son sus puntos, o sea, son los puntos de finanzas, es decir, de cómo le vamos a hacer para subsanar todo esto. Y en esta ocasión, quien ha llevado la mesa, el maestro Juan Miguel Reyes, nuestro secretario de Administración, que yo creo que, yo lo reitero y se los decía la vez pasada, ¿no? La Facultad MIFER está quedando bien bonita, y en más de un sentido se debe al extenso trabajo de Juan Miguel y de todo el equipo que él trae ahí chambeándole, ¿no? Pues MIFER, estamos en ese entendido, y chicos, estamos aquí en unos días más, ¿les parece? Lindo día a todos, chicos, de verdad, lindo día.